con respecto a este pensamiento crítico, porque es un pensamiento más de crítica, de reflexión. Yo, por ejemplo, pudiera preguntar aquí, que somos profesores, la actitud o el pensamiento o la praxis de José Antonio Aponte, ¿podríamos considerarlo decolonial? Para pensar. La Constitución de Guaymaro, recuerden, la Constitución de Guaymaro tiene algunos elementos decoloniales. ¿Sí o no? Sí, lo tiene. Sí, por ejemplo, La abolición de la esclavitud. la abolición de la esclavitud, porque en esa época, y es por eso que casi no se cumple, dice que todos los hombres son iguales, dice la Constitución, pero realmente fue una postura irreverente, una postura trastornadora en ese contexto, al punto que si bien decían que todos los hombres eran iguales y que no había esclavos, sin embargo, en la realidad, y ustedes no me van a dejar mentir, los negros esclavos, ya libres, tenían un orden distinto. ¿Es así o no? Sí. El pensamiento fue más lejos de la realidad. O sea, ese pensamiento irreverente, ese pensamiento trastornador, ese pensamiento de justicia, de que todos los hombres son iguales en esa Constitución de Jimaguayú, marcó una época, un hito, pero la realidad, porque si hasta ayer era mi esclavo y hasta seco, entonces hoy llamarte junto conmigo capitán, junto conmigo mayor general, ¿qué persona africana o descendencia africana o esclavo en aquí, por ejemplo, en Camagüey, llegó a mayor general? ¿Se acuerdan de uno? Fue muy fuerte. Pero en el pensamiento sí fue un pensamiento decolonial y sí fue un pensamiento trastornador, sobre todo en el siglo XIX. Bien, incluso, me gusta decir esto siempre, en el siglo XIX, las ciencias biológicas, la anatomía, la craniometría, la antropometría, desarrolló todo un pensamiento científico, incluso, podríamos decir, hasta ilustrado, en el que las diferentes razas eran distintas hasta por el tamaño del cráneo. El cráneo del blanco era más grande que el de los demás. Y el cráneo de los hombres era más grande que el de las mujeres. Y es por eso que en esa estructura científica la mujer no podía estudiar igual que el hombre porque su cráneo no lo permitía. No era por un problema solamente de discriminación ingenua, es que la ciencia decía que el cráneo de la mujer era muy pequeño. La ciencia. Y la ciencia decía de que el cráneo de las personas blancas era más grande que el de las personas negras. Entonces, ¿cómo van a llegar a lugares donde están las personas de mayor